una de las patologías prevalentes en lo que es las enfermedades oncológicas de cabeza y cuello es el cáncer de tiroides. La tiroides es una glándula que parece una mariposita que está acá en el cuello, abajo, que es la encargada de producir una hormona que se llama T4 o levotiroxina. Esta hormona funciona como un combustible en el cuerpo. Cuando ese combustible está bajo por un mal funcionamiento de la tiroides, eso se llama hipotiroidismo y para el tratamiento requiere de la presencia de un endocrinólogo que haga un tratamiento con la T4. Es una enfermedad habitualmente de las mujeres, mucho más frecuente en la mujer que en el hombre, y asociado a esas enfermedades pueden aparecer las lesiones fundamentales dentro de la tiroides. Esa lesión fundamental se llama nódulo tiroideo. La enfermedad nodular tiroidea tiene su importancia en que algunos nódulos pueden presentar patología neoplásica maligna, o sea, un cáncer dentro de su estructura. En cuanto a el cáncer de tiroides, es el quinto cáncer más frecuente en la mujer. Se da más en la mujer porque la mujer suele tener más enfermedad tiroidea, sobre todo una enfermedad que se llama enfermedad de Hashimoto, una enfermedad autoinmune que ataca la tiroides y que puede ir produciendo alteraciones en la glándula que puedan desarrollar ese tipo de lesiones nodulares en la tiroides. Además, el desarrollo de los nódulos en la tiroides muchas veces tiene que ver a alteraciones genéticas y que todavía el ser humano con su ciencia todavía no ha podido dilucidar bien el porqué de esas mutaciones. Sí conocemos algunos tipos de mutaciones más específicas que van a estar asociados a algunos tipos de cáncer. Cuando uno tiene un nódulo, generalmente le empieza el tratamiento con un endocrinólogo que detecta la enfermedad, ve cómo está funcionando esa tiroides y empieza la evaluación de esa glándula a ver si es que tiene o aparece alguna lesión dentro de ella. El primer estudio es una ecografía. La ecografía es el mejor estudio para evaluar la tiroides. No la tomografía ni la resonancia, la ecografía, que es un estudio repetible, se le puede hacer a mujeres embarazadas y no tiene casi ninguna contraindicación. En la ecografía uno puede detectar una lesión, una pelotita dentro de la tiroides, y ahí es cuando uno empieza a hacer los estudios correspondientes. Uno de los primeros estudios que uno hace una vez que detecta un nódulo es una punción. Ahora, ¿a todos los nódulos se le hace punción? No, no se le hace punción a todos los nódulos. Se punza solo a aquellos nódulos que por ecografía tengan características sospechosas o que midan más de 1 centímetro. Generalmente los nódulos de menos de 1 centímetro no se les hace punción. Todas estas indicaciones están dadas por las guías y los consensos internacionales. No es algo que nosotros inventamos. Cuando uno va a determinar hacer el tratamiento de la patología nodular tiroidea, siempre debe pasar primero por una punción. Lo habitual es que uno haga la punción y de acuerdo a ese resultado determine si es que hay una presencia de alguna enfermedad que justifique una cirugía tiroidea. Nunca se va a cirugía sin una punción previa. La tiroides está acá en la región central. Habitualmente lo que ven los pacientes es algún bulto o alguna tumoración en la región central del cuello. Ese bulto o esa tumoración puede moverse cuando uno traga. Si tiene esa movilidad cuando uno traga, uno generalmente dice que puede estar asociado a la tiroides porque la tiroides tiene esa movilidad al tragar. Cuando ya va creciendo el tumor, ese bulto se hace más evidente y puede llegar a comprimir estructuras vecinas o inclusive, si se tratase de un cáncer, llegar a invadirlas a esas estructuras. Entonces, si invade uno de los elementos importantes que van por ahí, que se llama nervio recurrente, que son unos nerviecitos que van a las cuerdas vocales y que permite que las cuerdas vocales se muevan, uno puede llegar a tener disfonía. O sea, el paciente habla en forma disfónica. Eso sería la disfonía. Y eso nos estaría indicando de que el paciente pueda tener un cáncer de tiroides. No es que todos los pacientes que tienen disfonía van a tener un cáncer de tiroides, no. Sería disfonía asociada en un contexto a un tumor de la región central del cuello, ¿sí?
Otra sintomatología puede que comprometa la vía aérea o la vía digestiva, provocando una dificultad respiratoria o una dificultad en la deglución. De vuelta, no todos los pacientes que tengan dificultad respiratoria o trastornos al tragar, dificultad deglutoria, van a tener, quiere decir que tenga un cáncer. O sea, tiene que tener todos los elementos asociados. Una tumoración en la región central más cualquiera de esos problemas. Disfonía, disfagia o disnea, que se llama a la sensación de falta de aire por obstrucción de la vía aérea. Tener el diagnóstico de la etiología de ese nódulo es una punción. La punción se hace básicamente con un control ecográfico, se hace una ecografía, al mismo tiempo la punción, y aquí es fundamental el patólogo. El patólogo tiene que estar trabajando codo a codo con el equipo de cirugía, debido a que una vez que se realiza la punción, el patólogo debe corroborar que la muestra tenga células suficientes para hacer diagnóstico, ¿sí? En ese caso, ya el patólogo, con todas sus herramientas, puede hacer un diagnóstico del nódulo tiroideo. Una vez que se llega al diagnóstico, que llega el informe de que el paciente presenta un carcinoma de tiroides, el paso siguiente es la estadificación, o sea, ver hasta dónde se expande esa enfermedad. Y para ello es necesario otros estudios más avanzados, como hacer una tomografía, sobre todo de cuello y tórax. ¿Por qué? Porque el cáncer más frecuente es el cáncer papilar de tiroides. Ese cáncer tiene el patrón de diseminación, es linfático, es a los ganglios. Primero va a los ganglios del cuello. Por ende, también hay que hacer un estudio exhaustivo de todo el cuello para ver si hay ganglios o no, porque ahí, en cuanto al tratamiento, no tan solo hay que extirpar la tiroides, sino sacar todos los ganglios del cuello, del mismo lado de la lesión eventualmente, o si no, del otro lado si hubiera patología contralateral. Una vez que ya tenemos la estadificación, la cirugía básicamente es la tiroidectomía. Si el tumor está solamente localizado en tiroides, la extirpación de toda la glándula es el tratamiento adecuado. Siempre lo reiteramos, que este tipo de cirugía debe ser realizado por médicos especialistas, ¿sí? Porque, como decimos siempre, la primera cirugía es la más importante para el tratamiento y la evolución de este paciente. Es fundamental que en la primera cirugía tenga la extensión necesaria como para que el paciente no tenga recaídas o alguna complicación posterior. Una vez que se opera, una vez que extirpamos la tiroides o extendemos la cirugía subvaciamiento cervical, el tratamiento posterior, ¿sí? Es un tratamiento que se realiza mediante yodo, que lo realizan los médicos que hacen medicina nuclear, coordinados por los endocrinólogos. O sea, acá es fundamental también el equipo multidisciplinario en cuanto al ecografista, al patólogo, al cirujano de cabeza y cuello, al oncólogo, al endocrinólogo y al imagenólogo también. Y si eventualmente este paciente tiene una diseminación hacia otras partes, por su cáncer, a otra parte del organismo, como ser el pulmón, ya intervienen también los oncólogos, ¿sí? Básicamente todo este tratamiento es el tratamiento del cáncer tiroideo, que también tiene esto es un paneo general, tiene algunas características de acuerdo a la edad también, de acuerdo al grado de malignidad o al grado de factores de riesgo de los pacientes. El cáncer de tiroides, si bien suena algo malo, no es tan malo como uno piensa, digamos. El cáncer de tiroides se trata. Y muchas veces cuando, por ejemplo, hay tumores cánceres menores a 1 centímetro, hoy en día se está haciendo una cirugía en menos,
porque se ha visto que en pacientes de menor edad, con nódulos menores a 1 centímetro, solamente un tratamiento con cirugía eventualmente puede andar bien, siempre y cuando el paciente se controle. La tiroides da una hormona que es la tirosina, que se reemplaza perfectamente con la levotirosina T4, que es una hormona que el paciente tiene que tomar de por vida. Por 2 motivos. Primero, porque no tiene tiroides. Y segundo, porque esta dosis de T4 que el paciente va a tomar lo protege para evitar que el cáncer pueda volver a aparecer. El tipo de cirugía que se hace es generalmente, cuando son cánceres muy avanzados, es a cielo abierto, o sea, haciendo una incisión en el cuello. Pero también en el hospital, junto con el doctor Usandival y todo nuestro equipo, en los cánceres de menor volumen estamos haciendo una cirugía que hoy por hoy es innovadora, que es la TOEDVA, que es la cirugía de tiroides transoral. O sea, es extirpar la tiroides por la cavidad oral. Obviamente tiene cierta indicación y cierta limitación debido, por supuesto, al tamaño de la lesión. Pero, a ver, lesiones pequeñas tranquilamente se puede operar por esta vía, con el cual el paciente tiene una mejor recuperación, se evita la cirugía a nivel cervical, a nivel del cuello, y obviamente disminuyen algunas complicaciones postoperatorias. Incisiones básicamente es por detrás del labio y por delante de la mandíbula. Entonces la cicatriz queda oculta en la parte entre el labio, en el vestíbulo, o sea, entre el labio y la mandíbula, y no presenta cicatriz visible. El cáncer de tiroides, como ya dijimos, es el 5º cáncer más frecuente en la mujer. En cuanto al mundo de los cánceres, representa solamente el 1% de todos los cánceres. Entonces, cuando uno ve un nódulo tiroideo, ese nódulo tiroideo tiene una probabilidad específica de tener una enfermedad oncológica maligna entre el 5 al 10%, mientras que el 90% de las veces esos nódulos no van a ser cáncer, por lo tanto no tendrían una indicación de cirugía. Habitualmente uno opera la tiroides cuando uno tiene un diagnóstico de cáncer o cuando el nódulo genera lo que se llama un bocio, que es un agrandamiento grande de la glándula tiroidea. En cuanto a los elementos también importantes para el diagnóstico de cáncer, están la historia natural de la enfermedad, ¿sí?, que ya dijimos que es la sintomatología, la historia familiar. Si una persona tuvo un familiar con cáncer de tiroides, la presencia de ese nódulo puede tener que ver también con un cáncer de tiroides. Eso aumenta la probabilidad de que ese cáncer sea, de que ese nódulo sea un cáncer. La presencia de antecedentes de radiación, por ejemplo, en Chernobyl, en Ucrania, en el desastre nuclear que hubo en la planta de Chernobyl, se vio que hubo un aumento de los cánceres en niños menores. También en Hiroshima, Nagasaki, empezaron a aparecer trastornos oncológicos y entre ellos los cánceres de tiroides, y de ahí se determinó que la presencia de la radiación puede tener que ver con el cáncer de tiroides. Nosotros no nos damos cuenta, pero la radiación está presente en cada radiografía que uno se hace. Entonces es fundamental que cuando uno se haga una radiografía pida una protección tiroidea, que es un chalequito plomado chiquito para proteger la tiroides. Hay muchas veces que uno se tiene que hacer tratamientos radiantes, como por ejemplo por alguna patología del mediastino, tipo linfoma o en cáncer de mama, que algunas veces los campos pueden llegar a ponerse en contacto, los campos de radiación en cáncer de mama pueden llegar a ponerse en contacto con la tiroides, y esa tiroides puede llegar a sufrir acumulación de radiación. Toda la radiación, igual que lo que pasaba cuando decíamos en el cáncer de piel, que la lesión, que los rayos ultravioletas son acumulativos, acá en el cáncer de tiroides la radiación también es acumulativa.
Entonces la radiación está presente en cada mamografía que uno se hace, en cada radiografía de tórax que uno se hace, pero no siempre se puede utilizar ese chalequito plomado. Cada vez que se pueda pedir, estaría bueno pedir una protección a nivel de la tiroides. Nosotros este tipo de patología lo tratamos también en forma multidisciplinaria. Siempre el paciente ha consultado primero a un endocrinólogo. Nosotros trabajamos tanto en el ámbito público como en el ámbito privado. Estamos trabajando y desarrollando nuestra asistencia en el Sanatorio 9 de Julio, en mi caso, en el caso del doctor Vallejo, en el Sanatorio Modelo. Y en el público trabajamos en conjunto en el Hospital Centro de Salud. El consultorio mío está en la 24 de septiembre 990. Ese es un consultorio particular, y tengo otro consultorio en el Centro Íntegra, que queda en la 25 de mayo 384. El teléfono del consultorio del 24 de septiembre es 422-8967 y el consultorio de Íntegra es 4300-639. Con líneas rotativas se puede pedir turno en cualquier momento.